Bien, consideramos en Josué capítulo 1, hay una expresión, una cita en Josué capítulo 1 y en Oseas en el capítulo 4. De pronto pareciera que no tiene uno que ver con otro, pero si me dan la oportunidad les voy a cruzar esas dos citas, sin forzar por supuesto. Josué es el gran conquistador del pueblo de Israel. Josué es una persona que es digna de analizarlo. Josué recibió la estafeta de Moisés, el gran profeta de Israel. Y Josué tiene la encomienda de entrar a una tierra que les había sido prometida y de conquistarla, de distribuirla, de asentarse, de sembrar, de cosechar. Ese es Josué, el responsable. Y en el capítulo 1 tiene una conversación con Dios. Dios habla con él y donde viene la encomienda o la tarea de esa tierra prometida, de la conquista. Sí, yo resaltaría en Josué capítulo 1 de esa conversación. En el capítulo 1, lo leemos, dice: aconteció después, capítulo 1, verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ahí. Y yo quiero resaltar básicamente o principalmente el verso 8. ¿Sí? Lo voy a repetir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay algunos absolutos en esa cita. Es nunca, que es un absoluto. Nosotros debemos ser cuidadosos con el uso de los absolutos. No cualquiera puede hacer uso de los absolutos. A veces caemos en algunas expresiones y yo nunca he hecho esto. No, espérame, cuidado con los absolutos, porque no somos quien para utilizarlos. Sin embargo, la palabra de Dios recurre a algunos absolutos que Dios le menciona a Josué. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro. Dice: todo lo que esté escrito, otro absoluto. Y luego viene otra expresión, dice: y todo te saldrá bien. A lo mejor de pronto era tan atractivo el premio que se perdió de vista el compromiso o la tarea. Dice: todo te saldrá bien. Un absoluto de parte de Dios para nosotros. Y todo te saldrá bien, que está condicionado ese otro absoluto, que es: nunca se aparte este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Ese es, no sé si decir que es la parte fácil o la parte difícil, porque tiene que ver si nos hemos acercado a este libro, si hemos leído. Él está haciendo mención o hace referencia, el libro de la ley es la enseñanza, la instrucción o la orientación que Dios le dejó a Moisés, lo que llamamos los mandamientos, los 10 mandamientos, que los tenemos resumidos en los 10 mandamientos. Ya los recuerdan: no matarás, no robarás, no. ¿Sí? Hay un ejercicio que yo he hecho, no lo voy a hacer aquí. El día de hoy hay un ejercicio que he hecho en diferentes lugares, en diferentes grupos. Les pido que saquen una hoja, enumeren del 1 al 10 y me enlisten los 10 mandamientos. En todos los lugares, grupos que he hecho, una vez me han enumerado los 10 mandamientos. Algunos se nos pasa, algunos se los olvida,
algo se nos queda por ahí. Entonces, bueno, si en los 10 mandamientos uno se nos pasa, perdón, pero la Biblia no tiene 10 mandamientos, ¿eh? Por ahí me llegó un documento donde están enlistados y son 613. Puede haber más, pero alguien se dio la tarea de leer y de enlistar y habla de 613. Entonces, 613. Entonces, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hacer todo lo que está escrito, habla de al menos, tal vez 613 preceptos. Digo, hay que ver, hay que contextualizarlos, por supuesto, algunos, pero no son 10, ¿eh? No son 10. La semana pasada decía el ingeniero Leonel que de alguna forma muchos de las constituciones, de las legislaciones de los países están respaldadas o están sacadas del libro de la ley. El no matarás, el no robarás, el no hurtar, el no desarrollar la codicia por la propiedad del vecino, del prójimo, del que está al lado. Eso es a lo que se refiere, nunca se apartará. Esa expresión del verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro, es una tarea permanente para nosotros. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque nos quedaría esto sería como una película incompleta. Bueno, ¿y lo hicieron o no lo hicieron? Bueno, yo haría referencia a Oseas capítulo 4, verso 6. Y nos brincamos todo lo que está en medio. Si lo cumplieron o no lo cumplieron, si lo hicieron o no lo hicieron. Y dice Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido. Es trágico. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, ahí digo, viene, continúa, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay que ubicarnos en el contexto, pero básicamente esa frase, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto es, hay una encomienda a poner en práctica la palabra de Dios, la instrucción, la enseñanza, de orientación, cayendo o no perdiendo de vista de que cuando Dios nos pide algo no es porque Dios salga directamente beneficiado. Si lo vemos como papá, yo papá le doy una instrucción a mis hijos: mi hijo, no metas el dedo en el enchufe. No es que yo gane, es que te estoy salvando o librando de una situación que te va a lastimar. Cuando la palabra de Dios nos dice no matarás, es porque nos está librando de una condición. No solamente va a librar a esa persona que quieres matar o que quisieras que no viviera, sino que te está librando de una consecuencia dañina para tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro. Y yo traigo aquí algunas leyes, por mencionarlas de alguna manera, enseñanza, instrucción, orientación, que la Biblia está, que a veces se nos pasan de más. O sea, tenemos muy, muy grabado el no matarás, el no robarás, el no desear a la mujer del prójimo, pero es mucho más, ¿eh? Es mucho más. Para caer en ese absoluto de que todo me salga bien, del verso 8 de Josué, capítulo 1, todo me salga bien, entonces tengo que también tener la práctica de toda la enseñanza, la instrucción y la orientación de Dios para mi vida. ¿Sí? Porque entonces, si no, estaríamos rompiendo las reglas. Y aquí se da un fenómeno muy interesante. Ese concepto tal vez se los he mencionado, de romper las reglas. Cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, nosotros estamos rompiendo las reglas, nuestras reglas. Porque la Biblia habla de amor, habla de misericordia, habla de compasión, habla de consideración. Esas son nuestras reglas. Sí, de pronto nos puede parecer muy drástico que por ahí afuera alguien se mate. Y si es que se mataron, se asesinaron, un colgado, sí es muy drástico, pero sin querer defenderlo, solamente haciendo una observación, ellos no están rompiendo sus reglas. Allá afuera hay gente que tiene como regla matar. Esas son sus reglas. Entran a una vida de crimen donde entran conociendo que ahí las cosas se pagan con muerte. Esas son sus reglas. Si lo compararíamos como el box. En el box entran dos personas, un cuadrilátero, y se agarran a golpes. Y si un boxeador lastima a otro y lo llega a matar, no le llamamos asesino, le llamamos accidente deportivo. ¿Sí? Porque las reglas dicen que allí se vale golpearse. Si esas mismas personas lo quieren hacer abajo, entonces sí le llamaríamos asesinato. Porque el lugar determina lo que se puede o lo que no se puede hacer. Esas son sus reglas. Sus reglas dicen se pueden pegar y no nos metemos. Pero nosotros tenemos otras reglas. ¿Sí? Reglas que de pronto tenemos que conocer para que todo nos salga bien. Reglas que si no conocemos, pues van a venir consecuencias. Yo mencionaría algunos que no son parte de lo que conocemos como 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Se los leo. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es aprender la ley
de Dios y enseñarla. Esa es una regla. Aprender la ley de Dios. Yo tengo la obligación, si les parece muy drástico, pero bueno, sí, yo tengo la obligación de aprender la ley de Dios. Es otro mandamiento tan importante como no matarás, porque a veces me queda esa idea de que yo estoy cumpliendo con todo lo que la Biblia manda. Yo no he matado a nadie. Yo estoy cumpliendo con todo lo que la Biblia manda. Yo no robo. Bueno, espérame. Cumplir con todo lo que la Biblia manda dice aprender la enseñanza, la instrucción de Dios. Y no solamente aprenderla, sino enseñarla a mis hijos. Porque si yo la aprendo y ellos no, es una cadena que se rompe. Otro mandamiento es no guardar odio en el corazón. Dice la Biblia, Levítico capítulo 19, verso 17. Estas son las leyes a las cuales se está refiriendo Dios cuando le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro. Se refiere a Levítico, a Éxodo, Deuteronomio. Dice Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No guardar odio en el corazón. Porque a veces nos reducimos al no matarás. No lo maté y ya soy bueno porque no lo maté. Espérame, la enseñanza no es solamente no lo mates, la enseñanza es no guardes odio en el corazón. Toma sentido cuando vemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesús que le dice: espérame, cualquiera que hable mal contra su hermano es culpable de juicio. ¿Sí? Porque la ley va en el corazón, no solamente en que lo lleves a cabo o no lo lleves a cabo. ¿Sí? Es una enseñanza. Cuando no guardo odio en el corazón, estoy cumpliendo con la ley. Y se vuelve más posible o más palpable, el todo te saldrá bien. Levítico 19, 18 dice no vengarse. Tan importante como no matarás, repito, tan importante como honrar al padre y a la madre es no vengarse. Dice la cita: no te vengarás. Levítico 19, 18. Así, no te vengarás. El deseo de desquitarnos es muy humano, es muy natural, pero la Biblia nos enseña que la venganza se la dejamos a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Palabra de Dios. Así. Entonces a veces perdemos de vista que no son 10 mandamientos, son más. Y que tenemos la responsabilidad, por no decir oportunidad, de leerlo y de conocerlos y de ponerlos en práctica. Otro mandamiento es no guardar rencor. Levítico 19, 18 también dice: ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Instrucción de Dios. ¿Sí? No guardar rencor. Porque a veces el rencor es algo que atesoramos, porque lo guardamos en el corazón y pasan años. Y yo me acuerdo que un día un ex empleado o algún gerente que tuve, una secretaria abusiva que hubo uso de confianza y desfalcó a la empresa, no sé, algo ahí que se quedó atorado. Bueno, hay un mandamiento: no guardar rencor. Es un mandamiento. Pero como no es parte de los 10 mandamientos, repito, porque decimos, no, es que el Antiguo Testamento es cosa del pasado, hoy estamos en el Nuevo Pacto, hoy lo que tenemos. No, espérame, la Biblia dice y es vigente. Cuando le preguntaron al Señor Jesús en relación a la ley, dijo: yo no vine a abrogar la ley. Se refería a lo escrito en Deuteronomio. Yo no vine a dejar fuera la ley, vine a cumplirla, vine a demostrar que se puede cumplir, y se puede cumplir, más importante, en el corazón. No guardar rencor. Otro mandamiento: no actuar mal al comprar y vender. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, el comercio. No, sí. Hemos leído Proverbios. Y dice Levítico 25, 14. Y cuando vendieres algo a vuestro prójimo, o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Así, es palabra de Dios. En el momento de comprar, vender ese vehículo que voy a... se me hace que ya voy a vender el carro, ya la transmisión como que ya hace algo raro, ya lo voy a vender. Bueno, está bien, ese es un motivo para venderlo, pero tienes que decirlo. Vendo vehículo que a las 55 millas se hace algo raro. Reservárnoslo, quedarlo, no decirlo, es no cumplir con la palabra de Dios. Oye, pero yo voy a la iglesia y leo la Biblia y oro y honro a mis padres semanalmente, voy y los busco. Qué bueno, estás cumpliendo, pero no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Hay una de las interpretaciones que se le ha dado a la Biblia es que no es el no, es el ni. Dice, no es no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no es un no. Dicen que en la traducción se le puso un no, me decía un maestro, me explicaba mi maestro de exégesis. Él decía que era un ni, es ni matarás, ni robarás, ni. Que nosotros los separamos y los enumeramos.
Entonces no es el ni matarás, ni actuarás mal al comprar y vender. Buscando una ventaja y de alguna manera recurriendo al engaño. Si yo no dije mentiras, yo nada más no dije todo. Bueno, eso es engaño. Eso es engaño. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Para que todo te salga bien, tienes que poner en práctica toda la palabra de Dios. Sí, para que todo te salga bien. Sí, no sé si decirlo, no quiero, pero me daba alguien un testimonio, no sé por qué le llamaba testimonio, pero decía, no, yo cuando vengo a Estados Unidos no batallo, yo solamente digo, la sangre de Cristo es verde, la sangre de Cristo es verde, así me dijo, la sangre de Cristo es verde, y me toca semáforo verde, no importa lo que traiga. Eso está mal. ¿Traes algo? Simple, orilla, te declara, cumple, pues, perdón. No es fácil, yo sé que no es fácil pagar impuestos, sí lo sé, y lo sé, pero hay que hacerlo. Porque aquí dice, son absolutos, nunca se apartará de tu boca este libro. Cuídate de hacer todo. Y el todo dice, no actuar mal al vender y comprar. ¿Qué pasó con el pueblo? Bueno, y si leen de Josué a Oseas van a ver que el pueblo actuó mal. Y se perdió y fue destruido, decía Oseas, por falta de conocimiento. No conocieron la ley, no cumplieron la ley. Y no le dieron sentido de enseñanza, instrucción y orientación. No pusieron en práctica la enseñanza, la instrucción y la orientación, y vinieron consecuencias. Otro de leyes, Levítico 19:13. No demorar el pago al labrador. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No retener la nómina. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, es conciliación arbitraria. No, espérame, la Biblia dice que no debemos retener el sueldo de los empleados. Oigan, la situación ahorita está difícil, no les pago el viernes, les pago la mitad y lo demás el lunes, pues tal vez la situación económica, pero ¿y cómo está? Porque a veces lo vamos a ver. Empresarios que sí compran el vehículo, que sí salen de vacaciones y que la crisis la viven solamente en la nómina de los empleados. Y eso no es correcto, esto es palabra de Dios. Para que todo nos salga bien debemos de cumplir con todo, aún con esa práctica de no abusar de los empleados, de no sacar provecho de los empleados. Si está a nuestro alcance, pues pagarles, pues ya no digo lo justo, sino un poco más, conocemos la economía. Pues bueno, a lo mejor tengo que sacrificar, en vez de cambiar el carro cada año, lo cambio cada 2 años. Pero invierto en ellos. Está bien, hay que verlo, esto no es decisión fácil, pero hay que considerar la economía a mediano y largo plazo. Sí. Otro, Deuteronomio capítulo 23-24. El hombre debe cumplir lo que promete. Dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste tu boca. La Biblia nos enseña que no es delito no prometer, no pasa nada si no prometes, pero si prometes, cumples. Y vaya que ahí tenemos todo un área de oportunidad, porque a veces en la emoción del momento nos comprometemos con nuestros hijos. No, mi hijo, vas a ver, yo voy a llegar, ahora sí voy a. Y de pronto prometemos cosas con muy buenas intenciones a nuestra familia, y a veces a nuestra misma familia no le cumplimos. A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nosotros mismos. A veces nos decimos, no, yo ya a partir de mañana voy a, no sé, salir a caminar. No, hombre, no te prometas cosas, no. ¿Por qué haces mal? Haces mal, y la Biblia nos dice que tan importante como el no hablar mal del prójimo, tan importante como amar a Dios por sobre todas las cosas, digo, no sé más importante, pero es cumplir lo que prometes. ¿Prometiste? Bueno, ahora cumple, para que seas visto como una persona de palabra. Sí, dice Éxodo capítulo 22-28. No maldecir al rey gobernante. Así dice. Dice textualmente la cita: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Vaya. Es que el presidente, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si hablando mal de él se solucionan las cosas, bueno, pues vamos a hablar mal y a señalar todos los defectos que tiene la administración tal o cual. Bueno, si eso lo corrigiera, pero al contrario, la Biblia dice que oremos, que pidamos por los gobernantes. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y un mandamiento de Dios, sí, que está tal vez fuera de esos 10 mandamientos, pero tan importante como esos 10 mandamientos, es no maldecir al rey gobernante.
orar por él, por quien esté. Sí, porque son los que determinan, los que toman las decisiones. Vaya que si alguien necesita sabiduría, es esas personas que toman las decisiones. Y a veces nos hacemos partícipes, nos vamos con el montoncito, compartimos algo en Facebook, seguimos una broma. Y sí, pero al menos lo que nos enseña la Biblia, si queremos estar cercano a la palabra de Dios, si queremos esta expresión, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ello, nunca se apartará de mi boca el no maldecir al rey gobernante. Meditar en todo lo que dice, meditar que no debo maldecir al rey gobernante, porque entonces voy a hacer prosperar mi camino. Él tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien, y yo tengo la responsabilidad de no hablar mal de él, de no maldecirlo. Si él no cumple, eso no tiene nada que ver conmigo. Ya Dios lo llamará cuentas, o la autoridad le llamará cuentas. Pero a mí me van a pedir cuentas no por cómo goberné el pueblo, porque yo no soy el gobernante. Me van a pedir por cuentas de, oye, y hablaste mal o maldijiste al rey gobernante. Procuré no hacerlo. Sí se lo merecía, ¿verdad? Pero, porque a lo mejor, tal vez, humanamente hablando, pero no lo hago. Cuando vemos todo el desarrollo de la historia de Israel, del pueblo de Israel, está Oseas, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo no quiero que mi familia, que mi descendencia sea destruida. Yo quiero que mi familia viva esta expresión de todo te saldrá bien. Una absoluta promesa de Dios para mi vida, y todo me saldrá bien. Pero una promesa que está condicionada a conocer. Entonces, tal vez indirectamente les estoy dando un propósito, un motivo para leer la Biblia, para conocer, para que no se aparte de mi boca este libro, para saber cómo debo de actuar y de obrar. De tal manera que, oye, pues algunas cosas ya las he estado haciendo sin darme cuenta, estaba cumpliendo con la ley, que bueno, pero tal vez alguna otra no. Y repito, tan importante es el honrar a los padres, el acordarme del día de reposo para santificarlo, el guardar las fiestas, tan importante es el no meterme con la mujer del prójimo, tan importante todos esos como no guardar odio en el corazón, como aprender la ley y enseñarla, como no vengarme, ¿sí? Como no actuar mal al comprar y vender, como no retener la nómina o el sueldo de mis trabajadores, ¿sí? Como cumplir lo que prometo, o como no maldecir a los gobernantes. Son más, ya no son más, si gustan les mando el archivo, son más, pero estos son algunos de las instrucciones, de las enseñanzas, de la orientación de Dios. Y no son difíciles, como todo hay que ejercitarnos, pero cuando los ponemos en práctica, entonces podemos esperar una vida como la que Dios le propuso a Josué, o a todo el pueblo a través de Josué. Y todo te saldrá bien, todo me va a salir bien, porque me di a la tarea de conocer, y me di a la tarea de poner en práctica, inspirado por supuesto, pidiéndole a Dios que me fortalezca, porque esto no es fácil, separado de Dios no es fácil, pero si Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, somos inspirados a actuar y a obrar conforme a lo que Dios nos manda. Entonces, pues ahí está. ¿Queremos que todo nos salga bien? Por supuesto. Bueno, no es difícil, digo, ¿por qué digo que no es difícil? Porque la Biblia dice en una cita, este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil, como para que diga, Señor, no cumplí porque lo que me pediste sería injusto, ¿no? Piénsenlo como papás, cuando somos papás y le asignamos una tarea a nuestro hijo, se la asignamos dentro de su capacidad, ¿no? Si yo le digo, mijito, saca los papeles, mijito, recoge, es porque él puede, ¿no? Sería injusto si yo le pidiera algo ajeno a sus capacidades. Bueno, Dios no es injusto. Dios no es injusto, y tenemos que tener esa máxima. Dios es justo, y lo que me ha pedido está dentro de mi capacidad. Por supuesto que puedo ser justo con mis empleados. ¿Significa sacrificar algo de comodidad? Sí, tal vez, pero nunca me pediría algo que sacrifique algo realmente importante, ¿sí? Entonces sí puedo. Y cuando rompemos el paradigma, decir, es que esta Biblia, es que esto es difícil, es que en realidad la Biblia es complicada. No es cierto, nunca la leí. Léela y verás que no es complicada. A lo mejor está escrita en español antiguo, cámbiala por una versión nueva, una nueva versión internacional. Son versiones más amables de leer, no estamos acostumbrados al español antiguo. Bueno, cámbiala a una versión amable. Sí, es lo mismo, no va a haber cambio, pero nos va a facilitar. Y todo te saldrá bien. Que me llevemos esa expresión, todo me va a salir bien. ¿Por qué? Pues porque conozco la enseñanza, la instrucción y la orientación. Ese manual de vida lo conozco. Y bueno, yo les traje 7. Hay más. Los animo a que en alguna oportunidad las lean.
Se los dejo.